hay estudios consultados esencialmente antes ya citados. El know-how que me permite a mí ahora asumir un rol de portavoz del concepto de ciudades intermedias no es improvisado. Hay una red internacional de profesionales que han respuesto y construido información sobre 176 ciudades del mundo mediante una encuesta de referencia. Y esta estructura la UNESCO desde hace exactamente 4 años y medio, la consideró además cátedra UNESCO, acompañándola, miren en la parte superior de la pantalla, de la relación entre 8 universidades y 3 instituciones profesionales que suman crítica y reflexión sobre la red de profesionales que está en todo el mundo. Sobre esta base de trabajo van a aparecer muy comprimidamente el concepto, la dimensión de qué hablamos cuando hablamos de ciudades intermedias a nivel mundial, ciertas características esenciales para focalizarnos sobre movilidad, sobre condiciones de urbanismo y sacar conclusiones. El mundo se está urbanizando, ¿verdad? Todos tenemos claro que el proceso de concentración de personas en las ciudades y los efectos que produce tiene este tipo de imágenes globalizadas que producen una imagen de luces generalmente concentrada en las grandes ciudades del mundo. El concepto de intermedias no es un concepto cerrado o con una definición de tesis cerrada. Luego veréis por qué. Es un concepto que quiere entender estar entre, pero actuar de intermediario. ¿Entendéis? Me gusta más el concepto de intermedio que dice María Moliner que no la Real Academia, que dice no solo estar entre dos, sino actuar entre esos dos. Esta idea dinámica, repito, no les leo la pantalla, quiero subrayar que hace entender las ciudades intermedias sobre esas ciudades no definidas por talla o tamaño de población, porque algo que es pequeño de población en Europa, en China, no es pequeño, es minúsculo. Ciudades con universidad y con una potencia histórica en Cataluña, por ejemplo, en China, son minúsculas, y en cambio ciudades que tienen más habitantes urbanos que Barcelona municipio se consideran pequeñas en un contexto de tamaño mayor. ¿De acuerdo? No es el tamaño, es todo el conjunto de funciones de relación, de intermediación, de centro de servicios, de conexión de territorios urbanos y rurales que las construyen de algún modo. ¿Entendéis? Es un concepto dinámico para superar una cierta jerarquía estática de grande, mediano y pequeño que a la hora de la verdad, repito, en un contexto internacional es muy poco eficiente porque es muy relativo al tamaño de población y al grado de urbanización de cada país. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí. Hay libros completos sobre esta idea de intermedias. Vamos a avanzar. Las proyecciones de urbanización son así presentadas a nivel internacional, como omnipresentes en todos los países, pero no son uniformes. Y también las luces que generan las ciudades urbanizadas pueden ser equívocas, ¿no? Si se mira una imagen que todos hemos visto, incluso usado en conferencias, la NASA, del 2000 en la parte superior, claro, si se compara con la imagen inferior, que es más reciente, 2012, en varias universidades inglesas para el Banco Mundial, iluminaron la Tierra por cercanía a ciudades de 50.000 habitantes. No son iguales las dos imágenes, ¿entendéis? Aparece la potencia de distribución de servicios, de funciones de conexión, de intermediación de las ciudades en el territorio cuando se mira con atención la pantalla inferior y se mira, por ejemplo, continentes como África. Hay ciudades africanas, en nuestra red hay varias de ellas, que no tienen alumbrado público. No aparecen en la diapositiva de la NASA, ¿comprendéis? En cambio, el plano inferior demuestra la potencia que tienen las ciudades que conectan o sirven territorios. Pero hay más. ¿Qué dimensión tiene esto? ¿Sabían ustedes que vive más gente en las ciudades de tamaño intermedio, mediano y pequeño que en las grandes?
Generalmente hay una confusión horrible, ¿no? Miren arriba, desde la estadística más internacional, que es el World Prospects, Urban Prospects de Habitat, desde el 2000 ya se sabe que de cada 2 habitantes urbanos del mundo, de cada 3, 2 viven en ciudades de menos de 1 millón de habitantes. O sea, estamos hablando de una dimensión potente, diversa. Vamos a ir a intentar hablar de diversidad. El mundo no es igual. Miren botoncitos, ¿no? Quiero volver atrás, si puedo. No sé volver. Sí. Al pie del gráfico de Quesito hay un número de ciudades. Hay unas 500, 600 ciudades en el mundo que tienen más de 1 millón de habitantes, pero hay unas 3.647. Nuestro estudio de red con Carmen Bellet de esta propia universidad hace 10 años dijimos 3.649. Hay una publicación reciente del año pasado, este libro Making Room for a Planet of Cities, que tiene un Excel de 3.647 que tienen más de 100.000 habitantes. Pero yo sé que se han olvidado algunas. Cuando miro el Excel compruebo que algunas ciudades africanas donde hemos trabajado nosotros no están. 3.500, más de 100.000. Hay unas 9.000. No hay ninguna estadística internacional que tenga las ciudades de más de 50.000 habitantes censadas. Hay unas más de 9.000. Y hay unas 140, 150.000 ciudades de 10.000 habitantes. Es decir, hablamos de cantidad de población urbana, pero también de una dimensión potentísima a nivel internacional. Vamos allá. Y ahora vamos a ver diversidad. Vean puntos de 10.000 habitantes. Hay un geógrafo, está en la pantalla, François Morricone Ebrard, que está haciendo la cartografía, su web es Geópolis, la cartografía de los puntos de 10.000 habitantes en todo el mundo, estos 140 o 150.000. ¿Qué características tienen? La 1, la 2 y la 3 ya las he ido diciendo. Vamos a la 4. ¿Por qué insisto en la diversidad? Porque este conjunto es tan numeroso y tan situado en todas las regiones urbanizadas del planeta que no se puede entender como un concepto único y cerrado. Habrá que personalizar el concepto de ciudad intermedia, el paradigma, en cada una de las ciudades, porque serán diferentes de clima, de cultura, de tiempos, de distancias que recorren las personas a pie con una sensación de confort. Por ejemplo, vean 27 plantas urbanas del grupo de 176. ¿Encuentran alguna igual? Estamos hablando de diversidad, Fíjense en una de ellas, está señalada abajo. Parece una ciudad de cuadrícula. Es una ciudad muy nueva. Tiene 102 años de historia. Neuquén, en Patagonia. ¿La cuadrícula es regular, completa? No. Este tipo de ciudades se adaptan muchísimo más que las ciudades grandes a las condiciones geográficas del lugar, porque tienen menos inversión pública y privada que roture mediante el modelo de urbanización las condiciones geográficas. Por tanto, hay que ser más atento al potencial del lugar, al potencial de compacidad. Vamos a intentar llegar ahí. Coherencia geográfica, claro. He dicho menos dinero de inversión privada, menos dinero público. Sí, las administraciones de esos lugares locales administran muy diferentemente el dinero. África, Europa, creo que puedo acelerar y no pararme ahí. ¿Cómo analizamos? Vamos a hablar de compacidad. ¿Cómo analizamos un club tan internacional? Hay gente que habla urdu en el Kurdistán. Hay que enviar datos de estudio que sean muy sencillos de comprender para que nuestras informaciones de una red tan internacional sean bastante comprensibles entre todos. ¿Cómo medimos la compacidad? No precisamente con los modelos tradicionales de densidad o de otros índices topológicos más intensos, sino con estos dos datos. Dibuja una circunferencia que contenga el 70% de la población urbana. Traza una línea que una 2 puntos extremos. Comprenderán que la línea ponderará el círculo. Y el círculo, que contiene el 70% de la población urbana, te da no solo una densidad,
habitantes dividido por superficie, sino una distancia física, y estoy hablando ya de compacidad. Vean datos algunos sobre 96 de esas ciudades. Miren a la izquierda el radio. Fíjense en la columna de la izquierda, señalada con una flecha blanca, que es hasta 1 millón. El radio no se dispara. ¿Entendéis? El radio promedio de 3,8 corresponde a un promedio de población de unos 300.000 habitantes. El radio de más de 1 millón, 10 kilómetros. 10 kilómetros son 2 horas y media andando. ¿Entendéis? Ya empieza a haber una dimensión donde el uso peatonal, la compacidad peatonal de la ciudad es menor. Y ahora miren a la derecha la otra columna señalada en blanco, índice de compacidad, y abajo está explicado. Si el área la dividimos por el número de personas que viven dentro de una vivienda, amplificamos la mayor proximidad a una misma área. ¿Entendéis? 2 círculos iguales, las ciudades que tienen más habitantes por vivienda tendrán más compacidad. Fíjense que a menor tamaño, más compacidad. Este es un dato de un potencial que enuncia la conferencia, que luego vamos a recuperar. Se puede mirar en una ciudad más cosas, lo hemos hecho y ahora es breve. No solo el dato objetivo de topología para entender la compacidad y las distancias, que es un factor muy estratégico en este tipo de ciudades, sino fíjense un poco más. Se puede poner los lugares de pobreza, estos círculos azules mayores, y medir las distancias y los tiempos a los servicios fundamentales de la ciudad: el hospital, el ayuntamiento, el lugar del centro de deportes, la plaza, los mercados centrales y tianguis. Esto es México, tianguis, mercados populares. Fíjense que estas distancias señaladas aquí a la derecha de la imagen no son tan grandes, y esta es Mexicali, en el norte de México. Son ciudades intermedias de modelo americano, muy de los servicios centrales. Ven que ahí hay un potencial evidente en la distancia para jugar a favor de una movilidad en este tipo de ciudades. Está sonando el potencial que tienen. Bien, hasta aquí una perspectiva muy rápida internacional. Ahora le cedo la palabra a Alfonso, porque hemos mirado en los buenos fuentes de información de Mobilia y de el observatorio algunos datos que pueden personalizar esta comparación entre una metro y una... ¿No me muevo yo? ¿Te paso la pantalla? Y hablas. En esta primera diapositiva lo que señalamos es el tanto por ciento de personas que se desplazan dentro o fuera del municipio. Y entonces vemos que en la columna de la derecha lo más significativo es que el 80% en las ciudades de más de 500.000 habitantes están o se mueven para ir al trabajo dentro de su propio municipio. A medida que vamos hacia la izquierda, en poblaciones de menor tamaño, en ciudades medias o intermedias, el número de habitantes que tiene que trasladarse fuera del municipio es superior, y llegando a las ciudades de menos de 10.000 habitantes, donde casi el 50% de sus habitantes tienen que salir fuera de su municipio. Aquí vamos a tener 4 diapositivas que hablaremos sobre el tema de los modos de transporte que utilizan las personas. ¿Cuáles son los principales modos de transporte? En esta primera muestra el tipo de desplazamiento en día laborable, cualquier tipo de desplazamiento en día laborable. En él nos podemos ver cómo las ciudades más grandes, las ciudades metropolitanas, utilizan lo primero más el ir andando. Es decir, ir andando, hay mucha gente que va andando a las ciudades, pero el transporte público y el coche están casi parejos en su utilización. Y vemos cómo a medida de que vamos disminuyendo en tamaño de población, el coche y también caminar van cogiendo también mucha más potencia, y es lo que más utilizan, hasta llegar a las ciudades más pequeñas, donde el coche, pero el transporte público va desapareciendo hasta quedar casi de manera residual. En esta
en esta diapositiva lo que vemos es el desplazamiento en fin de semana, ¿no? Anteriormente era día laborable, aquí en fin de semana. Aquí el tiempo, la congestión de las grandes ciudades es menor en fines de semana y por tanto el transporte público disminuye y aumenta el uso del coche y el uso también peatonal. Observen también cómo las ciudades medias e intermedias el número de personas que van caminando hacia el trabajo es superior a las grandes ciudades. En esta vemos lo que es la movilidad obligada, es decir, la gente que tiene que ir a trabajar o que va a estudiar. Aquí es donde se nota más una utilización del transporte público en las grandes ciudades. Vemos que el transporte público iguala al porcentaje de usuarios que utilizan el coche. Y lo que menos queda en las grandes ciudades es precisamente la gente que va caminando en el coche. Hay mucho, es decir, la gente tiene menos tiempo y entonces utiliza cualquier medio de transporte para ir hacia el trabajo. Vean la diferencia que hay entre transporte de las grandes ciudades y el transporte en las medias o intermedias. Es un dato significativo. Es decir, en las grandes ciudades se utiliza mucho más el transporte público, mientras que en las medianas disminuye bastante. Se tiene que utilizar necesariamente el coche o ir caminando. El ir caminando es un dato importante dentro de estas ciudades intermedias. ¿Seguimos? Sí. Y por último, vamos en esta última diapositiva, vemos la movilidad no obligada, es decir, la que utilizamos para ir a comprar, para ir al teatro, para pasear, y vemos cómo crece significativamente el ir caminando hacia todos estos lugares. En todas las ciudades, todo tipo de tamaños pasan del 50%. La gente que va andando a todos estos sitios de trabajo. Hemos cambiado y nos fijaremos ahora en los tiempos medios de los desplazamientos en minutos por ciudades. Observen cómo las ciudades que están en barras rojas, que son las grandes ciudades, en todas y en cualquier tipo de desplazamiento tardan mucho más que las otras ciudades. El resto de ciudades, tanto las medias como las más pequeñas, tienen unos valores similares. Sin embargo, las ciudades más grandes tardan bastante más en hacer cualquier tipo de desplazamiento. Sobre todo, fíjese en el de la izquierda, que es el del trabajo, que casi tarda 1,5 veces en comparación con las otras ciudades. ¿Sí? Pasamos. Esto no, pues sigue pasando. Bueno. Ahora las próximas diapositivas vienen cogidos con datos del Observatorio de la Movilidad Metropolitana y son el número de la subvención que reciben las áreas metropolitanas por número de habitantes. Este es concretamente el del 2010. Es significativo claramente como dos ciudades, Madrid y Barcelona, la subvención que reciben para el transporte es muy superior, 6 veces superior al resto de ciudades. Sí que es verdad de que hay ciudades y también se ve como las ciudades que tienen raíles, ya sea tren o tranvías, dedican más subvención para el tema del transporte, como puede ser Guipúzcoa, como puede ser Mallorca o Sevilla, para el tema de subvención de las ciudades. Las ciudades más pequeñas tienen bastante menos subvención. Esto podía ser un año concreto y tal, pero hemos visto más años. Y en años anteriores hemos tirado también de las estadísticas y vemos concretamente que la historia se repite año tras año. Las grandes ciudades están siendo subvencionadas en una forma bastante más superior por habitante que el resto de ciudades metropolitanas.
Sí que es verdad, hay que añadir que, por ejemplo, Mallorca o Gran Canaria son islas y, por tanto, islas turísticas con un gran potencial turístico, y, por tanto, dividir por el número de habitantes quizá no fuera lo más correcto, ¿no? Porque tienen que mover muchas más personas que no están ahí. Pero esa es la solución. Bien. Pues vamos a ir terminando, ¿eh? Bien. ¿Juega de algún modo, no en el presupuesto, sino en las condiciones de movilidad, la dimensión física de las ciudades, que es espacialmente tan importante en la escala intermedia de urbanización? Sí, claro que sí. Porque miren una comparación sencilla arriba, ¿no? El salto de población de la ciudad promedio de nuestro grupo estadísticamente estudiado, 300.000 habitantes, a la ciudad del millón, el salto de población es 3,3 veces más. El salto de radio promedio 3,8 a 10 es, sin gafas no lo veo, 2,6. Pero claro, el área es un salto cuadrado. Y esto es algo interesante a reflexionar, ¿entendéis? El tamaño del área urbanizada cambia de un modo no proporcional al salto de población. ¿Y qué pasa con la densidad? Que de hecho hay menos densidad en las ciudades de mayor tamaño. ¿Entendéis? Hay una regla topológica muy elemental que hay que hacer ver, no solo para quedarse con ella, sino para ver qué potencial tiene el menor tamaño de las ciudades de escala intermedia de urbanización, el menor tamaño del área de urbanización. No la menor cantidad, no esta otra densidad, sino las menores distancias que el radio de la forma urbana de urbanización genera. Lo habéis intuido ya en las diapositivas de medición que antes he explicado y cuando hemos hecho un cálculo de índice de compacidad. Ahora, este atributo, un espacio de menor dimensiones que genera mayor capacidad, también mayor densidad, tiene potenciales de sostenibilidad para una movilidad más sostenible. Hemos visto también, vamos a bajar en algunas conclusiones, que más renta, más movilidad, especialmente en formas de transporte que no son especialmente el autobús, que son muy similares, sino sobre metro o sobre raíles en general. Más movilidad en esta escala mayor, pero más presupuesto y subvención. Son dos cosas diferentes, Los datos principales que hemos enseñado son privilegiando los datos de subvención. Mayor uso del sistema de transporte público en la escala más metropolitana de urbanización. Mayor uso del transporte público que en las escalas intermedias. Pero en las escalas intermedias hay un poco más de movilidad a pie o en bicicleta, especialmente en las capitales, en los núcleos urbanos de estas áreas conectadas mediante el sistema de transporte integrado, ATM o cualquiera de las fórmulas que ustedes conocen perfectamente porque están en ellas. Menor uso del transporte público en las ciudades medias y pequeñas. Cuidado, porque este es un dato que en condiciones de crisis, lo que hemos acabado de oír en las palabras de presentación anteriores, debe combinarse con lo que estamos viendo. Mayor capacidad, sí, mayor densidad general, no en todas las zonas, sino general, en las ciudades intermedias. Mayor capacidad, pero ¿cómo se saca el potencial de la capacidad que su topología les ofrece? Pues usando los criterios de proximidad y de conectividad. ¿Qué quiero decir con proximidad y qué quiero decir con conectividad y cómo esto se traduce en urbanismo? Y como veis, estoy eludiendo hablar de transporte porque hablaréis todos durante la jornada de cómo hay en medio gestionar mejor el transporte. Yo estoy acentuando lo otro. ¿Qué quiere decir mejorar la proximidad? ¿Qué quiere decir mejorar la conectividad en ciudades de este tipo y cómo esto potencia su capacidad?
Pues nosotros estamos ahora, lo digo brevemente, en una metodología a nivel internacional que es bastante potente. ¿Cómo se hace un plan de urbanismo con un solo plano? Por ejemplo, Teruel, tienen aquí la versión de cómo se haría. Claro, cuando alguien en un solo plano debe resumir a la izquierda, empiezo al revés, debe resumir a la derecha proyectos estratégicos de la ciudad y a la izquierda algunas condiciones físicas de ese espacio, de esa ciudad, más urbanísticos, por decirlo así. Cuando uno tiene que hacer solo un plano, tiene que priorizar lo esencial a movilizar. Miren, hay que mejorar la conectividad haciendo que las tramas viarias existentes conecten mejor. Donde hay problemas de nodo, donde hay problemas de cruce y donde hay que trazar una vialidad que soporte la extensión. Lo ven, ¿eh? A la izquierda están las acciones que el plan base, se llama así, prioriza en conectividad para acercar mejor esa distancia pequeña que ya tiene la propia ciudad. Pero es que además hay que acercar mejor a la población a los servicios, y ahí está el equipamiento. ¿Dónde colocas el equipamiento? Precisamente, lógicamente, mirando generalmente las áreas fuera del círculo. Vean dónde están las bolitas de color amarillo en esta ciudad, ¿eh? Podríamos enseñar 87 planes en todo el mundo, en ciudades africanas, en ciudades latinoamericanas, en Teruel también. Yo he presentado este porque está en castellano todo, ¿eh? Vean que se puede potenciar la proximidad jugando y la conectividad de un modo ágil, haciendo que las distancias que ya son topológicamente más pequeñas sean menores para el uso de los servicios de la ciudad y para el mayor potenciamiento de las tramas viarias de esa ciudad. Eso en Lleida lo aplicamos hace tiempo, ¿eh? El modelo del plan general es así. Y también, ahora viene la conclusión final, no creamos, y hablemos un poco de transporte, no creamos que solo es posible ofrecer una movilidad sostenible en ciudades de perfil intermedio jugando a una compacidad peatonal de las mismas. No, eso hay que aprovecharlo al máximo para obtener las mejores condiciones del uso y de oportunidades del espacio urbanizado. Pero este tipo de ciudades que juegan un rol de centros de servicios y de conexión en el sistema urbano territorial y en el territorio rural del mundo, más que las grandes, deben estar más bien conectadas con el territorio de alrededor, y ahí juegan las ATMs. Yo creo que es bastante evidente en la jornada que hay mucho que hablar de la organización interna del transporte, pero hay algo estratégico, porque si se acuerdan de aquella pantalla iluminando los territorios del mundo cerca de ciudades intermedias de 50.000 habitantes, casi 10.000 ciudades en el mundo, los servicios, las actividades urbanas, los símbolos de urbanidad acercarían y servirían a poblaciones mayoritarias del mundo, porque si ya en las ciudades de menos de 1 millón ya viven 2 de cada 3 habitantes urbanos, si me permiten añadir los habitantes rurales que están cerca, miren, en las 96 ciudades de nuestra red estudiadas, por cada habitante urbano hay 1,5 habitantes rural que la usa cada día. ¿Qué estamos enseñando? Pues que la ATM, el modelo llamado así, en la sala todos sois conscientes de eso, tiene una función de desarrollo tremendamente importante, no solamente a nivel Cataluña, España, sino en el contexto internacional. ¿Vale? Gracias por la atención, y ahora, para ser ágiles, le cedemos la palabra a Samuel.